Hola amigos, soy Jesús Ángel Agustín y hoy vamos a hablar de Chet Bat. La esencia de Chet Bat es muy interesante dentro de lo que es el sistema floral del Dr. Bach, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos, y desde la filosofía del Dr. Bach, lo que él apuesta, lo que él cree, es que cada encarnación, cada vez que encarnamos, cada vez que vivimos, en esta realidad lo que hacemos es aprender una lección, ¿no? Una lección que tiene que ver, dentro de lo que es el propio sistema de Bach, con 12 tipologías, con 12 formas de ver la vida, que lo que hacemos es trascenderlas, ¿no? Cada una de las personas nacemos con una o como máximo dos lecciones a aprender, y que por lo general son aquellas lecciones a aprender que nos suponen más esfuerzo, ¿no? Podemos pensar en una tipología Centauri, que tiene dificultad para poner sus límites, para hacerse respetar, para hacerse valer, la autoconfianza en sí misma, para poder emprender cosas que realmente le motivan. Entonces, a lo largo de su vida es muy probable que se encuentre con obstáculos y con indecisiones propias internas a través del pensamiento y de la emoción, que lo que hacen es, de alguna manera, boicotear ese plan que tiene su alma de transformación. Por tanto, para poder transformar, para poder desarrollarnos como personas en la propia vida, viene incluido ya de serie una especie de frontera, una especie de bloqueo, que lo que hace es estimular esa transformación, ¿sí? La vida tiene sentido cuando aprendemos, cuando logramos transformar esas limitaciones que nosotros tenemos. Habíamos puesto el ejemplo de Centauri, pero habría, por ejemplo, el ejemplo de Mimulus, otra tipología del sistema de Bach, que está relacionada con el tema de los miedos, ¿no? Con los miedos, con pues, la timidez, la introversión, el miedo a mostrarse públicamente, el miedo a afrontar retos. Todo esto nos indica que esa persona lo que viene a aprender es el valor para enfrentarse a los miedos, a la capacidad para transformarlos. La persona que es valiente cuando previamente ha tenido miedo, porque si realmente no ha tenido miedo previamente, no es valiente, le viene de serie, ¿no? Entonces el reto en la personalidad Mimulus sería el proceso de transformación en convertir sus miedos en valor. Todo esto viene supeditado al aprendizaje, a la capacidad de poder comprender de qué manera yo voy a lograr transformar mi autoestima, mi capacidad de poder mostrar públicamente mis límites, cuáles son mis deseos, poderlos expresar correctamente, en el caso de Centauri. Y en el caso de Mimulus, su transformación, su aprendizaje sería el poder mostrar valor frente a situaciones que le han provocado miedo. Y por lo general estos miedos lo que hacen es, en lugar de enfrentarlos, lo que hacen es evitarlos, y por tanto lo que hacen es retraerse, ¿sí? Entonces el aprendizaje es como muy importante, ¿no? Chet Bat es una esencia que lo que ayuda es a ser más conscientes de estos aprendizajes que suceden en nuestra vida cotidiana. Al principio del vídeo habéis encontrado un texto original del propio Bach, y lo que hace es describir el estado mental que da lugar a la posibilidad de utilizar el remedio de Chet Bat. Voy a leer la parte que considero más interesante, y dice así, dice: para aquellos que no sacan el máximo provecho de la observación y la experiencia, y que se toman más tiempo que otros para aprender las lecciones de la vida cotidiana. Muy bien, aquí Bach lo que nos está indicando es justamente la utilidad de este remedio, ¿no? La capacidad de aumentar nuestra autoconsciencia, de ser más conscientes de cómo gestionamos la realidad. Es decir, frente a un mismo acontecimiento, uno puede percatarse de qué es el contenido que nos va a permitir transformarnos, o bien, de alguna manera, en vivir la experiencia, pero sin sacar provecho de esta experiencia, ¿no? Chet Bat lo que facilita es el aprendizaje y comprensión de cada una de las experiencias, es decir, vivir con intensidad y plenitud la experiencia. En lugar de pasarla por encima, Chet Bat lo que hace es favorecer que seamos conscientes de cada uno de los aprendizajes que hay en cada una de las experiencias. En Chet Bat podríamos observar diferentes aprendizajes, dependiendo de la madurez de la persona.
Chernutbat lo podemos utilizar como un remedio para la utilización infantil, para otorgar madurez, para facilitar el aprendizaje, para obtener una respuesta adecuada al momento de cada uno de nuestros niños, ¿sí? Y también a un nivel ya de adulto, en el cual a través de las experiencias de la vida podamos sacar el máximo de provecho de cada una de ellas. Hay un ejemplo que se me viene ahora mismo a la cabeza, que es el tema de la repetición de situaciones u experiencias muy similares, ¿no? El caso concreto que se me viene a la cabeza es el tema de las relaciones de pareja, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos que han tenido una relación, que la relación ha funcionado, vuelven a iniciar una nueva relación y vuelve a no funcionar la relación, y así van sucediéndose en diferentes relaciones que finalmente acaban en fracaso, que no acaban de sintonizar correctamente? Ahí hay una lección a aprender. Cuando repetimos experiencias y no las vivimos intensamente y no somos capaces de sintetizar experiencias positivas de cada una de estas experiencias, que tiene que ver con el enriquecimiento personal, con el desarrollo de la persona a través de esta experiencia, ahí hay un bloqueo, y por tanto Chernutbat nos facilitaría un aprendizaje de cada una de esas experiencias. Las palabras claves de Chernutbat en el ámbito general, en el ámbito de la madurez, sería dificultad para aprender, para comprender, para sacar conclusiones, lentitud en el aprendizaje, necesidad de repetir errores, inmadurez, falta de consciencia de la experiencia del proceso que está viviendo, una asimilación de los contenidos de las experiencias vitales, falta de observación de las dinámicas que acontecen en la propia vida. En realidad estamos hablando de lo que hemos comentado al principio de todo, ¿no? El hecho de no ser consciente de la necesidad de vivir plenamente cada una de nuestras experiencias y sintetizar y sacar un aprendizaje de cada una de ellas. En cuanto a las palabras claves en el ámbito infantil, podríamos hablar de retraso escolar, dificultad para el aprendizaje, dificultad para la retención de lo estudiado, dificultad para comprender los contenidos académicos y también dificultad para lograr finalizar los ejercicios y deberes. Claro, además de lo que es la propia dinámica del retraso escolar, si no es tratado a tiempo, puede dar lugar a que el niño se sienta en inferioridad y por tanto a un problema de autoestima que luego repercute de manera importante en el propio niño, ¿no? En la propia personalidad. Por eso es importante, teniendo herramientas como tenemos a través de las Fresh de Bach, cuidar del niño ya desde edades muy tempranas. A nivel botánico estamos hablando de Chernutbat y de White Chestnut como el mismo árbol. A nivel botánico, Chernutbat, la flor que hoy estamos aprendiendo, y White Chestnut comparten el mismo árbol. Chernutbat es el brote del castaño, y sin embargo White Chestnut son las flores que utilizamos posteriormente, ¿de acuerdo? Chernutbat lo que utilizamos para preparar la esencia a través del método de ebullición, utilizamos los brotes tiernos del castaño blanco, ¿sí? En el caso de White Chestnut lo que utilizamos son las flores. Existen dos autores muy importantes e interesantes que son Julian Barnard y Jordi Cañellas, y nos explican en sus libros la asignatura de la planta, ¿no? Hoy veremos un poquito simplemente el brote del castaño, de Chernutbat, pero en otro vídeo hablaríamos acerca de White Chestnut, ¿no? Que lo que hacemos es recoger información acerca de lo que es la asignatura, la forma y función de cada una de las plantas. Nos dan pistas para entender cómo funciona la esencia. Estamos hablando de la yema, del brote del castaño. El brote del castaño, cuando llega la primavera, lo que hace es deshacer una pequeña cera que ha sellado lo que es la yema, y aparece las primeras hojitas de color verde y roja, y tiene una especie de tela de araña de color blanco
Que esta tela de araña lo que nos hace entender, lo que nos hace de alguna manera percibir es que capta con gran sensibilidad toda la información del entorno. A través de esta tela de araña lo que hace es captar toda la información del entorno. Metafóricamente y a efectos prácticos se traduce en que la esencia nos hace ser más conscientes y percibir más información del entorno. Cuanto más información percibimos del entorno y bien gestionada, significa que tenemos más información de aprendizaje, que es en realidad lo que nos aporta la esencia, el aprender. Vamos a hablar de las características de Chenut-Bat en niños, ¿sí? La esencia de Chenut-Bat nos serviría para aquellos niños que tienen tendencia a sufrir pequeños accidentes motivados sobre todo por no fijarse en el entorno, ¿no? Van como despistados y de golpe porrazo, golpe, pum. Además, estos accidentes es posible que se vayan repitiendo, ¿no? A lo largo del tiempo y como adultos decimos, nos cuesta mordernos la lengua, ¿no? Decir, oye, otra vez en la misma situación. Es un problema de aprendizaje de nuevo, ¿no? Muy bien, suelen ser niños distraídos. Aquellos que necesitarían Chenut-Bat suelen ser niños distraídos y bastante abstraídos en su mundo particular. Muy bien, también es posible que haya enfermedades recurrentes a lo largo del niño. Cada una de nuestras expresiones físicas de enfermedad tienen que ver con desconexión de la personalidad con el alma, ¿no? Esto dentro de la filosofía del Dr. Bach está muy presente, ¿no? La enfermedad no es casual, la enfermedad es una desconexión de nuestra personalidad con el dictado del alma, ¿no? Cuando hay una desconexión hay una necesidad de aprender algo, ¿no? Entonces cuando aprendemos ese algo que viene expresado a través de la enfermedad, ya la enfermedad carece de sentido, ¿no? Sin embargo, si no aprendemos, la enfermedad vuelve a aparecer de nuevo, ¿no? Por lo general con más fuerza, con más intensidad. Si bien la enfermedad no es el primer síntoma, no es la primera expresión de la desconexión de la personalidad del alma, ¿no? En un principio, la desconexión de la personalidad y el alma viene motivada por una sensación de malestar mental, posteriormente a través de una manifestación de malestar emocional y luego de una expresión física, ¿no? A través de algo pequeñito, una pequeña incidencia física, o bien si no atendemos a esas necesidades del alma con la personalidad, lo que hacemos es expresarlos con enfermedades más graves, ¿no? Así de manera progresiva. Primero empezamos por un malestar psicológico, mental, después por un malestar emocional y finalmente a través de un malestar físico. Lo importante para el alma es la experiencia y la llamada a alinear nuestra personalidad con el dictado del alma. En ocasiones la personalidad del ego lo que hace es ir por cuenta propia sin atender a las necesidades del propio alma, que son necesidades espirituales. Y esto pienso que es interesante comentarlo ahora. ¿Qué significa una necesidad espiritual? Pues el anhelo del alma. Nosotros venimos aquí para experimentar, para crecer y para aprender. Más en este caso que hoy hablamos de Chenut-Bat, ¿no? El hecho de la importancia de aprender. En ocasiones nos obcecamos, nos confundimos de camino y lo que hacemos es trabajar entre comillas para satisfacer al ego. Aquellas programaciones que por lo general no son propias, sino que son del entorno, y lo que hacemos es trabajar para complacerlas, ¿no? Pero en realidad el propio Bach nos habla a través de su filosofía, lo que nos interesa es de alguna manera satisfacer las demandas espirituales del alma, es decir, más allá del tener, más allá del poseer, lo que nos interesa es una satisfacción que tiene que ver más con el colectivo, con la unidad con el todo, y no tanto con la personalidad, con la definición más pequeña de nosotros mismos, que tiene que ver con el propio ego, con la propia personalidad. La esencia de Chenut-Bat nos va a servir de gran utilidad cuando hay retrasos de madurez fisiológicos
o bien también de madurez mental, ¿no? Cuando hay episodios de control de esfínter, de problemas de aparición de dientes, todo esto tiene que ver con la maduración y por tanto con el aprendizaje. Es una esencia ideal para tratar a niños con minusvalías psíquicas o físicas, y también hay una flor que nos va a servir de gran ayuda, que va a ser Scleranthus, que nos ayuda con todo lo que tiene que ver con el equilibrio, con la coordinación, con la psicomotricidad, etc. En Childhood Bad hablaríamos del arquetipo en cuanto al niño, sería el niño impulsivo, ¿no? El niño impulsivo porque cuanto más impulso, cuanto más acción hacia adelante y de manera poco sosegada, lo que da lugar es simplemente a un impulso, a una energía explosiva, pero que no retiene, no aprende, no es consciente de lo que está ocurriendo en su experiencia, ¿no? Y por tanto la esencia de Childhood Bad lo que haría sería equilibrar ese exceso de impulsividad por una mayor consciencia de lo que está ocurriendo en cada momento. La evolución espiritual en el estado de Childhood Bad sería el aprender conscientemente de cada una de las experiencias vitales que nos vamos a encontrar, desde lo más cotidiano hasta los momentos más intensos que podamos encontrar en nuestra vida, ¿no? La cuestión es el poder entender más allá de lo evidente, ¿no? La profundidad de cada una de nuestras experiencias, ¿no? Al principio del vídeo hablamos de Mimulus, la dificultad para enfrentarse a sus miedos personales, pues en cada uno de esos lances, ¿no? contra esa situación que a él le hace sentirse incómodo, que le genera un malestar interior, que es el hecho de enfrentarse a situaciones que para él son muy desagradables, el hecho de hacerlo significa una gran maduración y una gran transformación personal, ¿no? Y eso significa un aprendizaje. Las situaciones que no nos gustan, que llegan a nosotros de manera incómoda en muchos casos, en realidad son lecciones a aprender, a poderlas transformar, ¿no? Y eso es como muy importante. Es importante que lo veamos de esta manera, que es mucho más positiva, porque aquello que no logramos transformar, de nuevo se nos va a presentar en esencia para para que nuestra alma pueda hacer esa transformación y ese aprendizaje. Bien, para acabar el vídeo de hoy, simplemente recordar que quizás la frase que resumiría Childhood Bad sería ¿qué he aprendido de esta experiencia?, ¿no? En cada una de las experiencias que nos encontramos en nuestro día a día, sería aprender a hacer un pequeño resumen y de esta situación que me he encontrado hoy, ¿qué he aprendido?, ¿no? Y esto significaría que el poder hacer esta síntesis evolucionaríamos hacia nuevas experiencias que nos van a engrandecer como persona, ¿vale? Además de la utilización de Childhood Bad como una herramienta, una esencia que nos va a beneficiar en cuanto a la capacidad de aprender, en cuanto a los estudios, a las materias que los niños y adultos podamos de alguna manera encontrarnos en cualquier formación, ¿no? En los cursos que hacemos de Flores de Bach, obviamente, invitamos a nuestros alumnos y al profesor, como no, a la utilización en el propio curso de la toma de Childhood Bad como un facilitador del aprendizaje, ¿no? Además aquí también podemos aplicarlo directamente, la esencia de Childhood Bad directamente en nuestros chakras, ¿no? Sería sobre todo muy interesante aplicarlo en el sexto chakra, ¿no? Como a través de este pulverizador aplicamos la esencia, la información de Childhood Bad en nuestro chakra sexto, ¿no?